Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes para estudiar la lección de la escuela sabática. El título del trimestre es El gran conflicto y en esta semana la lección lleva por título Fe contra todo pronóstico. Antes de empezar el estudio de la lección, siempre repetimos nuestra invitación para que participen de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Pueden entrar en este QR, van a tener 5 preguntas para consolidar su aprendizaje. Y también pueden compartirla si son maestros de escuela sabática o son líderes de escuela sabática en la pantalla de su iglesia como una motivación antes del estudio de la lección juntamente con los miembros de la iglesia. Así que ahí está la invitación y esperamos que puedan participar. Les invitamos también a suscribirse a este canal, les invitamos también a dar like a este video para que muchas más personas puedan recibir la palabra de Dios. Vamos entonces a la lección de la escuela sabática de esta semana, Fe contra todo pronóstico. Empezamos reflexionando acerca de la palabra pronóstico. Si nosotros buscamos en el diccionario esta palabra, pronóstico, acción y efecto de pronosticar. ¿Y qué es lo que significa pronosticar? Predecir algo futuro a partir de indicios. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que intentan predecir el futuro, decir algo acerca de lo que va a suceder, eh, podemos ver a diferentes tipos de personas que hacen pronósticos, ¿no? Por ejemplo, los que realizan pronóstico del tiempo, muy importante para saber cómo nos va a ir durante el día, ¿no? A veces, al tiempo atrás, se hablaba de pronósticos en los que el tiempo nunca coincidía con el pronóstico que se daba. Bueno, pero en fin, ahora creo que ya es mucho más exacto, ¿no? Con la tecnología que ha avanzado bastante. Pero existen entonces los pronósticos del tiempo. Existen los pronósticos deportivos, cuando una persona trata de anticiparse para decir quién va a ganar, si hay un tremendo partido de fútbol, quién será el ganador. Entonces hay personas que hacen pronósticos deportivos. Hay personas que hacen pronósticos en economía. ¿Cuánto va a crecer el país? ¿Cómo nos va a ir en nuestro Producto Bruto Interno? ¿Qué es lo que va a suceder con la economía, ¿no? Entonces hay predicciones económicas. Se dice que los economistas son personas que predicen qué va a suceder en la economía y que después tratan de explicar por qué no sucedieron las cosas que ellos dijeron que iban a suceder. Bueno, es una manera de ver el tema de los pronósticos económicos. Pero también algunas veces hemos escuchado a los médicos que dicen que se trata de un paciente con pronóstico reservado. ¿Qué significa eso, pronóstico reservado en la medicina? Bueno, significa que el paciente se encuentra delicado de salud, ¿m? Que se encuentra en un estado en el que el médico se reserva su opinión, ¿no? Que no está con total seguridad que las cosas vayan a evolucionar bien, así que hay un paciente que está con un pronóstico reservado. Bueno, la palabra pronóstico, entonces ustedes pueden ver, puede utilizarse de diferentes maneras. Ahora bien, vamos a pensar en el título de la lección, Fe contra todo pronóstico. Nos habla de una fe tan grande que no importa si hay una previsión negativa, no importa si las cosas parece que no van a salir bien, entonces una persona tiene una fe suficiente para avanzar, a pesar que las cosas parecen que van en contra, ¿no? Y a veces se obtienen grandes victorias con pronósticos negativos. Es el caso de uno de los grandes generales que han habido en la historia, quizá uno de los más grandes estrategas, juntamente con Alejandro el Grande, juntamente con Julio César. Allí se encuentra este hombre llamado Aníbal Barca. Este hombre tuvo grandes victorias contra todo pronóstico, porque enfrentaba ejércitos a veces que lo superaban en número, a veces casi el doble. Eh, Enfrentaba situaciones que parecía que no tenían ninguna solución y sin embargo salía al frente. Bueno, Aníbal Barca desde muy pequeño había tenido la educación de su padre formado en el odio hacia Roma. Aníbal Barca pertenecía a la ciudad de Cartago, al imperio Puni, ¿no? Los púnicos,
y él estaba formado en el odio hacia Roma, así que su padre le había hecho jurar que en algún momento se vengaría de las derrotas que habían sufrido a manos de los romanos. Así que Aníbal Barca creció y en un momento determinado creyó que era necesario ya empezar su campaña contra Roma. Cruza el mar y llega hasta España, empieza a conquistar territorios romanos en España, una ciudad que se llamaba Sagunto. Luego continúa en su expedición. Muchos pueblos que eran oprimidos por los romanos empiezan a unirse a Aníbal, que empieza a tener ciertas victorias, y desplaza su ejército hacia lo que es actualmente Francia, y ya está a punto de entrar a Italia, pero entre Francia e Italia hay una frontera natural, que son las montañas de los Alpes. ¿Qué es lo que haría? Las montañas de los... Imagínate que tienes que cruzar la cordillera de los Andes. Más o menos ese era el desafío, con un ejército grande. Bueno, ¿qué es lo que hace Aníbal? Cruza los Alpes con su ejército. Antes de cruzar los Alpes, su ejército tenía como unos 35 elefantes. Cruza los Alpes y solo quedó un elefante, ¿no? Un elefante en donde él se sentaba para poder divisar mejor la batalla. El ejército que había reclutado a Aníbal con sus elefantes, entonces cruza los Alpes, queda vivo solo un elefante, pero no se desaniman y logran reunir un ejército que tiene varias victorias frente a los romanos, ¿no? Entonces los romanos estaban preocupados porque Aníbal continuaba avanzando y las victorias que tiene son importantes, y entonces Roma toma decisiones y nombra dos cónsules que lideren la batalla contra las fuerzas de Aníbal, contra el Imperio Púnico, que tenía como base la ciudad de Cartago. Y entonces nombran ahí a Lucio Terencio Varrón, y también nombran el otro es Lucio Emilio Paulo. Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Esos eran los generales romanos. Y entonces los dos estaban al frente. Y los romanos tenían estos dos generales, y un día estaba a cargo Varrón y al otro día estaba a cargo Emilio Paulo, ¿no? Entonces se turnaban el liderazgo. Y estos eran hombres diferentes, ¿no? Porque Cayo Terencio Varrón tenía un temperamento impaciente, era un poco desordenado y quería presentar batalla abierta contra los romanos. En cambio, Lucio Emilio Paulo era un poco más prudente, los trataba de esperar. Sabía que tenía un enemigo potente, poderoso, inteligentísimo al frente, así que no quería presentar batalla directamente y le hacía batallas pequeñas, no los hostigaba simplemente. Eso no le gustaba a los romanos. Los romanos querían batalla abierta. Y eso es lo que quería también Cayo Terencio Varrón. Así que en una llanura que actualmente se llama Canas también, se presentaron los dos grandes ejércitos. Los romanos, que estaban liderados por, en ese momento, en ese día, le tocaba a Cayo Terencio Varrón el poder liderar las fuerzas romanas, y él estaba impaciente por presentar batalla. Se trata entonces allí de una llanura, de un campo abierto, y se enfrentan los romanos, que tienen 90.000 hombres más o menos, un ejército realmente grande. Habían reunido una gran cantidad de personas, 90.000 personas. Y por el lado de los cartagineses, tenían aproximadamente unos 54.000 hombres, comandados por Aníbal. Así que Aníbal parece que conocía estos dos comandantes, y él lo que quiso es enfrentar a Cayo Terencio Parrón, porque era más impaciente y sabía que con esa falta de prudencia él podía tener cierta ventaja. Y efectivamente presentaron batalla, y un 2 de agosto del año 216 a.C. se enfrentaron estas dos tremendas potencias, las que disputaban la supremacía del Mediterráneo: los púnicos, liderados por Aníbal Barca, y los romanos, liderados por Cayo Terencio Varrón. Fue una derrota tremenda por los romanos. Fue quizás la derrota más grande que sufrió el ejército romano. A pesar que tenían 90.000 hombres, es decir, eran 90.000 romanos contra 54.000 púnicos o cartagineses,
Entonces la victoria fue tan grande que murieron prácticamente 70.000 romanos. Es decir, destrozaron el ejército de Roma, esos 54.000 hombres, a pesar de la inferioridad numérica, a pesar que estaban en un lugar que desconocían, porque estaban en Italia y eran los romanos los que conocían mejor el territorio. A pesar de tener todo en contra, a pesar de todo pronóstico desfavorable, Aníbal Barca obtiene la victoria. Y ha quedado registrada la estrategia que Aníbal Barca tuvo para vencer a un ejército mucho más grande en número. Y hasta ahora todavía las academias de guerra estudian las tácticas, las estrategias de Aníbal Barca. ¿Cómo se desarrolló la batalla de Canas? Bueno, hubo una formación normal de los romanos. Ellos formaron sus legiones. En el centro, las legiones romanas eran muy poderosas. Y en los costados formaron la caballería, ¿no? Tenían las dos caballerías en los costados y en el centro tenían los soldados, la infantería, la gran mayoría del ejército, una infantería poderosa. Pero la formación de Aníbal fue bastante diferente. Tenía también en los costados las caballerías, lado izquierdo la caballería cartaginense y lado derecho la caballería númida, pero en el centro él hizo una formación extraña. Hizo una formación en forma de arco. Mientras los romanos hacían su formación clásica, muy recta, los cartaginenses hicieron una formación en forma de arco, ¿no? Y entonces empezaron a avanzar y a los costados de este arco colocaron a los africanos, ¿no? Es decir, las fuerzas del propio Aníbal a los costados y después las caballerías. Bueno, se enfrentaron y ¿qué fue lo que sucedió? Era una batalla a campo abierto. 90.000 hombres tienen mayor fuerza para enfrentarlos, pero Aníbal Barca tenía un plan, un plan que desconocían los romanos. Este arco empezó a hundirse, efectivamente. Vino la fuerza de la caballería romana e impactaron contra aquel arco que había presentado eh, Aníbal, una forma de arco, y entonces el arco fue retrocediendo, fue retrocediendo, fue retrocediendo, hasta que finalmente quedó el arco inverso, ¿no? Es decir, avanzaron los romanos y el arco se iba abriendo, ellos iban avanzando, ellos iban avanzando, el arco se les iba abriendo y llegó un momento en que los romanos quedaron rodeados. Las caballerías se habían enfrentado, la caballería de los cartagineses había triunfado, había hecho huir a la caballería de los romanos y vinieron y cerraron el arco. Es decir, encerraron a todos los romanos. Y entonces se produjo la masacre, ¿no? Porque cada vez encerrados, si es un ejército bastante grande, pero están encerrados, significa que los que están adentro de ese encierro no pueden luchar todos, ¿no? Simplemente pueden luchar los que están al exterior de ese círculo. Y entonces hubo una masacre terrible. Murieron 70.000 romanos, incluyendo también a Lucio Emilio Paulo, uno de los generales, aquel general que no quería presentar batalla. En cambio, Barrón huyó, ¿no? Juntamente con unos 20.000 soldados que sobrevivieron a esta tremenda victoria que tuvieron los cartagineses. Huyó, huyó el que estaba comandando aquel día, Cayo Terencio Barrón, pero huyó también otro soldado, otro importante general de Roma que se llamaba Escipión. Más adelante se lo iba a conocer en la historia como Escipión el africano. Y más adelante sería aquel que vencería a Aníbal de manera definitiva, ¿no? Pero en esa batalla huyó Escipión. Escipión el africano sería llamado por sus victorias en el África. Bueno, esta victoria fue contra todo pronóstico. Parecía que no iba a poder triunfar y sin embargo triunfó. Miren, en la palabra de Dios encontramos también un ejemplo de alguien que tiene esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza.
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Es decir, Abraham, todo conspiraba en contra de la esperanza de Abraham. Dios le había prometido, serás padre de multitudes, pero ya era un hombre viejo, su esposa era una mujer vieja, ya había pasado el tiempo y él no había tenido hijos, así que no había prácticamente esperanza. Pero él creyó y tuvo esperanza a pesar de que todo estaba en contra. De la misma manera, mis hermanos, la lección de escuela sabática nos presenta la vida de hombres que tuvieron fe a pesar de tener todo en contra. Así como los valdenses que estudiamos la semana pasada. Ellos desarrollaron una fe en medio de la persecución, una fe contra todo pronóstico, es decir, parece que todo iba a salir mal, pero ellos permanecieron tuviendo fe en el gran Dios del cielo. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera como somos victoriosos frente a la tentación y frente al pecado es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Obedeciendo a la palabra de Dios, tendremos victoria frente a la tentación. Porque la palabra de Dios nos presenta la receta para tener la victoria. Confiar en la provisión y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces directamente a desarrollar la lección de la escuela sabática. Y ahí encontramos, mis hermanos, el primer punto que dice solo la palabra de Dios. Veamos cómo la Biblia presenta esta enseñanza. Salmo 119 dice lo siguiente, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ahí se habla acerca de la palabra de Dios, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es algo delicioso, es algo bueno, dice el salmista, la palabra de Dios. Y es algo que da inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia también, ¿no? ¿Quieres adquirir inteligencia? Claro que quieres, ¿no? Todos queremos ser más inteligentes de lo que somos. Bueno, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es bueno ser obediente. Es de inteligente ser obediente a la palabra de Dios. Salmo 119. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. ¿Quién es aquella persona que se anticipa al alba? Bueno, el que se anticipa al alba es aquel que se despierta más temprano, se despierta antes que amanezca. Entonces dice el salmista, me desperté muy temprano y clamé, te busqué y esperé en tu palabra. Es decir, meditar en la palabra de Dios como la primera actividad del día. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Aquí se habla en términos militares. Aquel militar, aquel general que obtiene una gran victoria, entonces va a encontrar también un gran botín, va a encontrar despojos del ejército derrotado y va a obtener una gran recompensa por esa victoria, ¿no? Entonces dice, también yo soy como un general, dice el salmista, que recibe un gran botín, ¿no? Me regocijo porque estoy feliz como el general que obtiene un gran botín. Me regocijo en tu palabra. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos hace renacer. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mi querido hermano, la palabra de Dios es el secreto de la victoria. La palabra de Dios te orienta cómo alcanzar la salvación, cómo tener una familia feliz, cómo tener éxito, cómo tener prosperidad también en nuestra vida personal. La Biblia tiene consejos claves para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Porque el propósito de Dios, mi querido hermano, es que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que te vaya bien, que seas una persona realizada, que tengas una familia feliz, que seas feliz. Es el propósito de Dios. Y Él coloca en su palabra instrucciones que nos llevan a esa felicidad, pero una felicidad real. Y mira, a veces
el poder seguir la palabra de Dios aparentemente no nos lleva a consecuencias inmediatas que sean buenas. Por ejemplo, los grandes hombres, los mártires, obedecían la palabra de Dios y eran perseguidos. Obedecían la palabra de Dios y eran burlados, eran señalados, colocaban su vida en riesgo, pero decidían todavía colocar su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de promesas eternas. La Biblia habla de un lugar donde ya no habrá más llanto, dolor. Es decir, la Biblia me habla ya de una realidad eterna, me presenta una promesa maravillosa de Cristo, de victoria total frente a las circunstancias temporales. Así que en las circunstancias temporales podemos enfrentar persecución y tristeza, pero el resultado final será una victoria tremenda a través de Jesucristo nuestro Señor. Los reformadores saturaban su mente con las escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados. No eran cristianos con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Un filósofo del siglo pasado, Bertrand Russell, un filósofo inglés, le hicieron una entrevista, le preguntaron, oiga, señor Bertrand Russell, ¿usted estaría dispuesto a morir por sus convicciones? Y él responde, no, de ninguna manera. Podría ser que esté equivocado. Bueno, Bertrand Russell decía, no muero porque puede ser que esté equivocado. Queridos hermanos, todos nosotros, grandes y pequeños, adultos, niños, ricos y pobres, no importa nuestra clase social, hombres y mujeres, ancianos, niños, todos nosotros necesitamos un propósito de vida. Necesitamos algo por lo cual vivir y algo por lo cual incluso ser capaces de entregar nuestra propia vida. Eso fue lo que encontraron los reformadores. Encontraron que la obediencia a Dios era algo tan precioso, era tan supremo. Las promesas de Dios eran tan maravillosas que eran dignas de incluso entregar la vida por la palabra de Dios, por las promesas del Señor. Queridos hermanos, necesitamos una fe de ese tamaño, ¿verdad? El ser capaces de incluso colocar en riesgo nuestra vida para poder recibir algo superior a nuestra vida, que es la vida eterna prometida por el Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, a esta declaración de John Wycliffe. Cuando lo están persiguiendo, cuando lo están burlando, cuando lo están condenando, John Wycliffe dice, ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Puede ser que temporalmente parezca que hay un triunfo de la mentira. Puede ser que temporalmente parezca que las fuerzas del mal están avanzando y están venciendo, pero todo eso es temporal. La victoria total, la victoria definitiva será la victoria de la verdad. Finalmente, se impuso la verdad, ¿no? En Inglaterra, cuando John Wycliffe, con su traducción de la Biblia, se convirtió en el lucero de la mañana, en el lucero de la Reforma, el primero que hizo una traducción de la Biblia al inglés y que tuvo una tremenda influencia en el pueblo inglés. Vamos ahora, mis hermanos, con la siguiente parte, transmitir la palabra de Dios. Y aquí encontramos algunas declaraciones. 2 Corintios 4:5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La predicación, dice Pablo, no es para mí la exaltación del que predica. Pablo le decía a los corintios, no es para que yo sea exaltado, no lo hago por fama, no predico por poder, no predico para obtener gloria personal. No, yo predico a Jesucristo como Señor y predico que nosotros somos siervos de Él. Nos hemos hecho siervos de Jesucristo por su amor. 2 Corintios 4:6.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos, entonces lo que hacemos es que resplandezca el Dios verdadero en nuestros corazones. Y esto se ilumine el mundo, que la luz de la verdad llegue a cada corazón. Según de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, según de Corintios 2:14. Es decir, es Jesucristo el que es exaltado por medio de la predicación. El apóstol Pablo también dice, según de Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Jesucristo es el que garantiza la victoria. No podemos enfrentarnos contra la verdad. Aparentemente la verdad en algún momento parece que está siendo derrotada. Aparentemente avanzan las fuerzas de la maldad, las fuerzas de la falsedad, como en el tiempo de la Reforma, ¿no? Como en el tiempo de los grandes hombres de la Edad Media, que tuvieron que enfrentar persecución, incomprensión, pero estaban detentando la verdad. Y ellos, a pesar de tener todo pronóstico en contra, continuaron manteniendo una fe grande en las promesas de Dios. Mira la vida de otro hombre que fue fiel a pesar de todo pronóstico en contra. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiante que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas, creyentes en la Biblia, confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. Tyndale, otro hombre que arriesgó su vida para hacer que la Biblia llegase a muchas otras personas. Él quería tener una traducción de la Biblia, ¿no? Una traducción que fuese mucho más popular y extendida entre el pueblo inglés. Y entonces, en el propósito de traducir la Biblia, colocó en riesgo su vida, ¿no? A tal punto que fue perseguido, se fue a otro lugar de Europa, lejos de su patria, y allí escribe la Biblia, pero se enteran que él está escribiendo la Biblia, uno de los amigos lo traiciona, y finalmente encontramos que él tuvo que entregar la vida por la causa del Evangelio. Mira, por hacer lo bueno, por predicar. A pesar de tener todo en contra, él continuó teniendo una fe a pesar de sus grandes desafíos. Las últimas palabras que tuvo William Tyndale fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Ah, Con el tiempo, Dios responde milagrosamente a la oración de Tyndale, y la versión de la Biblia que él hizo se convierte en una de las más extendidas en base de muchas otras versiones que se hicieron después. La versión en inglés escrita por William Tyndale. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar en este estudio de la palabra de Dios. La Biblia nos ilumina, la Biblia trae luz a nuestra vida, pero nos ilumina de un modo particular por la presencia del Espíritu Santo. Por favor, mi querido hermano, no trates de leer la Biblia solamente confiando en tu propia inteligencia. Hay personas que van a la Biblia como si la Biblia fuese otro libro cualquiera, como si la Biblia fuese un libro de ficción o como si fuese un libro de cualquier otro autor, ¿no? Buscando algo en la Biblia, teniéndola como yo estuviese leyendo cualquier otro libro. Bueno, nosotros, dice la palabra, necesitamos de una ayuda extraordinaria de nuestro Dios para entender la Biblia, para aplicar la Biblia, para vivir los conceptos de la Biblia. Dice la palabra, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que guía? El Espíritu Santo. Por favor, no vayas al estudio de la Biblia confiando únicamente en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu alto grado de comprensión lectora, ¿no?
necesitamos de una ayuda extraordinaria para entender la Biblia. Necesitamos de la guía del Espíritu. Por eso el Señor ofrece la venida del Consolador. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es quien nos guiará a toda verdad. Es decir, puede ser que yo lea la Biblia y no esté dirigido por el Espíritu, voy a comprender cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Voy a comprender cosas contrarias porque estoy usando como punto de apoyo mis propias presuposiciones, mis propios conceptos, los conceptos del mundo que prevalece a mi lado. Entonces, si yo voy con esos conceptos, voy a tener una lectura equivocada de la palabra de Dios. Lo que necesito es liberarme de todo prejuicio y leer la palabra de Dios dirigido por el Espíritu, confiando que la Biblia es palabra de Dios. El único preconcepto, la única presuposición que debes tener al momento de leer la Biblia es, la Biblia es la palabra de Dios. Quita otra presuposición de tu mente. Quita cualquier otra idea preconcebida antes de leer la palabra de Dios. Que la única idea que prevalezca es que la Biblia es la palabra de Dios. Y pide al Espíritu que te dirija en el estudio. Y mis hermanos, el Espíritu hace la diferencia. Y allí la palabra de Dios emerge en toda su sabiduría. Y ahí vas a comprender la enseñanza del Dios viviente. Porque es el propio Espíritu el que te guía al conocimiento de la verdad. 1 Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es muy interesante. Esto quiere decir que yo no puedo tener mi propia original y única interpretación de la Biblia, ¿no? Yo no puedo decir, para mí significa esto. No puedo decir porque no se trata de que tú eres el que tienes el criterio para decidir qué es lo que te dice la palabra de Dios. No, la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. Es decir, yo tengo que tener el consenso de la iglesia, de los cristianos que estudian la Biblia con la misma pasión y dirigidos por el Espíritu Santo. Lo que la iglesia ha estudiado a lo largo de la historia, entonces yo puedo ver cómo, si estoy en un momento de duda, tengo que decidir, por ejemplo, en relación con el tema del estado de los muertos. ¿No? No solamente debo remitirme a mi propia lectura, porque puedo quedarme con mi propia interpretación, ¿no? Yo también puedo aprovechar los escritos del Espíritu de Profecía, por ejemplo, lo que la Iglesia tiene en sus doctrinas, por ejemplo, porque es también el fruto de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo actúa a través de la comunidad también. Por lo tanto, yo no puedo confiar en mi propia interpretación. No puedo decir es que así yo lo entiendo y de la manera como yo lo entiendo es que así es, ¿no? ¿No? Sino que también la comprensión que tiene la iglesia tiene para mí un valor muy importante, porque la profecía no es de interpretación privada, no es de interpretación personal. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que cuando yo quiero, porque yo quiero, entonces yo quiero ser un profeta y yo soy un profeta. No es por voluntad humana que se da el don de profecía, sino es voluntad divina. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios decide a quién le va a entregar el don de la profecía. Dios decide a quién le va a revelar sus propósitos. Por eso que si Dios es el que encamina, el que dirige todo el proceso de la revelación, entonces, ¿quién soy yo para hacer una propia interpretación? ¿Quién soy yo para decir, esta es mi interpretación original? Descubrí algo que está contra todo lo que la iglesia dice, pero es mi interpretación privada. No te olvides, la profecía de la escritura jamás es de interpretación privada. Tenemos que acudir a lo que la iglesia ha aprendido también a lo largo de la historia y eso es muy importante para nosotros. John Knox tuvo que lidiar con una pregunta que le hizo la reina de Escocia, porque la reina estaba intrigada.
¿no? Y le decía, usted me enseña la Biblia de una manera y acá vienen otras personas y me enseñan la Biblia de otra manera. Ahora, ¿cómo sé yo quién tiene la razón? ¿Cómo sé yo quién dice la verdad? Y entonces es una pregunta muy inteligente, ¿no? Muchas personas tienen la Biblia y te dicen, la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Otras personas tienen la Biblia y te dicen, el sábado es el día del Señor. Ahí están. Ahí están dos posturas diferentes, dos personas con la Biblia. Ambos dicen que leen la Biblia, ambos confían en que la Biblia dirige sus pasos, pero tienen conclusiones completamente diferentes. ¿Cómo sabemos quién dice la verdad? Bueno, John Knox da la respuesta. Dice, usted debe creer en Dios que habla con sencillez en su palabra. Y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares de la Escritura. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. ¿Qué es lo que dice John Knox? Bueno, él dice, mira, la Biblia tiene su propia explicación. Si hay algo que no se entiende en una parte de la Biblia, con seguridad, en otro lugar de la Biblia se entenderá. ¿No? Por ejemplo, aparentemente nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Jesús permitió que sus discípulos recojan espigas en sábado. Y entonces algunos dicen, bueno, aquí Jesús ya no está obedeciendo la ley del sábado, porque él permitió que sus discípulos recojan espigas en sábado. Entonces ya no es necesario el sábado. Bueno, hay un texto allí, ¿no es verdad? Donde dice que los discípulos recogieron espigas en el sábado. Pero leemos todo lo que dice allí, leemos todos los versículos que nos hablan acerca del sábado y llegamos a la conclusión que Jesús quiere que el día sábado hagamos el bien. Quiere que el día sábado sea un día de regocijo, de solaz, no sea un día de pasar hambre, ¿no? Sino el único hambre que debemos tener el día sábado es el hambre de la palabra de Dios. Así que los discípulos hicieron bien, porque estaban satisfaciendo la necesidad inmediata del hambre. Y el día sábado lo que hace es ser una fuente de regocijo, no una fuente de pesar, no una fuente de sufrimiento. Hacemos bien en hacer bien en el día sábado. El Señor Jesús no vino para derogar el mandamiento del sábado, sino para indicarnos cómo se debe guardar el sábado, porque los fariseos habían inventado una multitud de tradiciones y una de esas era que no se podía recoger espiga en el sábado. Pero eso no encuentras en la Biblia, eso encuentras en las tradiciones humanas. Así que Jesús derriba la tradición humana para que guardemos conforme a lo que Él desea, conforme está escrito en la palabra. Es decir, una parte de la Biblia puede parecer oscura, puede parecer incomprensible, pero vamos a otros lugares de la Biblia y la Biblia nos da toda claridad respecto de esa enseñanza. Eso sí, tenemos que ser honestos y hacer lo que la Biblia dice, aun cuando esté en contra de nuestras propias creencias, ¿no? Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte, donde la lección menciona, como Satanás ya no nos puede alejar de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural. Ahora todos tienen una Biblia. Antes, la estrategia de Satanás era ocultar la Biblia de la gente. Si tienes una Biblia, eres perseguido. Además, no hay traducciones en tu idioma, así que tienes que contentarte con la traducción latina, ¿no? Y la gente no entendía el latín. Entonces la Biblia no era entendida. Ahora no es así. Ahora todos tenemos una Biblia. En cada casa hay tres, cuatro. Cada persona tiene su Biblia en la casa, ¿no? Todos tienen una Biblia. Bueno, ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Cambió la estrategia. Ahora te dice, la Biblia es como otro libro cualquiera, ¿no? La Biblia habla de milagros, habla de la creación, habla del diluvio. Esas son cosas sobrenaturales, ¿no? Y la Biblia, lo bueno de la Biblia son apenas las enseñanzas morales, que nos enseña el bien, que nos enseña el mal, pero que haya habido una creación, no, ese es un mito. Que haya habido un diluvio, no, se trata de otro mito. Esos milagros, no, los milagros son simplemente simbólicos, son alegóricos, alguna lección nos quieren dar. Entonces se despoja a la Biblia
de los milagros, de su carácter sobrenatural. Y entonces se lo convierte apenas en algo, es una buena lectura, ¿no? Nada más, pero no en la palabra de Dios. Y algunos consideran la Biblia como una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas, para controlar a las personas. Ah, la Biblia es usada como instrumento para oprimir a las masas, ¿no? Hay personas que dicen eso. Bueno, esta es la estrategia de Satanás ahora. Y de esa manera trata de quitar el poder de la palabra de Dios en las personas y lo consigue. Porque cuando tú no vas a la Biblia con la guía del Espíritu Santo, si no vas con tus propios pensamientos, como si fuese cualquier otro libro, entonces no vas a tener mayor provecho de la palabra de Dios. Vas a poder leer bien, vas a construir las oraciones, vas a entenderlas, las oraciones con el sujeto, predicado, verbo, puedes hacer un análisis lingüístico de la Biblia, puedes hacer un análisis histórico de la Biblia, literario de la Biblia, pero no te servirá de nada para tu edificación espiritual si no la consideras la palabra de Dios, si no eres dirigido por el Espíritu Santo. Llegarás a conclusiones contrarias. Hay personas que son ateas, leen la Biblia y permanecen ateas. ¿Por qué no se dejan guiar por el Espíritu? La diferencia es la presencia del Espíritu Santo para que tenga su poder transformador. Es la palabra de Dios la que transforma con el poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahora, uno de los aspectos centrales de la enseñanza bíblica es que solo Cristo nos brinda el camino de la salvación, que solo la gracia es el camino para obtener la salvación y la vida eterna. Vamos a ver algunas declaraciones de la Biblia. Efesios 2, 8 y 9. El tema central de la palabra, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué tremenda verdad central de la Escritura es la que Pablo escribe en estos versículos. ¿Cuál es el plan de salvación? Muchas personas preguntan, ¿en qué se diferencia el cristianismo de cualquier otra religión? ¿En qué se diferencia el cristianismo del budismo, por ejemplo? ¿En qué se diferencia el cristianismo del islamismo, del judaísmo? Todas religiones respetables. Como cristianos respetamos las creencias de las personas, pero ¿en qué se diferencia el cristianismo de cualquier otra religión? Bueno, la respuesta es la gracia. Las demás religiones no cristianas tienen en común que el hombre algo tiene que hacer para alcanzar la paz, algo tiene que hacer para alcanzar la salvación, algo tiene que hacer para alcanzar el perdón. Es lo que hace el hombre, es lo que haces tú, lo que te garantiza la salvación, lo que trae paz a tu vida, lo que elimina el sufrimiento, lo que tú haces. En cambio, en el cristianismo encontramos que es lo que Dios hace lo que nos garantiza la salvación. No son nuestras obras, dice allí el apóstol Pablo, no por obras para que ninguno se gloríe. Claro, si son las obras de Dios las que nos dan la salvación, las que eliminan el sufrimiento, las que nos traen la paz, si es la obra de Dios, entonces yo no tengo de qué gloriarme. Yo solamente puedo gloriarme si son mis obras. Puedo decir qué bueno que soy, ¿no? Puedo decir, pero cuánto he crecido y cuánto he dominado el miedo y cuánto he enfrentado el sufrimiento por mi fuerza, por mi talento, por mi capacidad. Entonces, si es el resultado de lo que yo hago, tengo de qué gloriarme. Pero si es Dios el que me da la salvación, si es Dios el que trae la paz, si es Dios el que quita el sufrimiento, si es Dios el que finalmente dirige todo, entonces yo no tengo nada de qué gloriarme. Toda la gloria es para Dios. Por eso el mensaje del primer ángel, mensaje que tenemos que predicar, dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué darle gloria a Dios? Porque Él lo hizo todo para tu salvación. Porque la salvación para nosotros es por gracia. Por gracia sois salvos mediante la fe, es el mensaje de la palabra. Romanos 3:24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres salvo, mi querido hermano, no por lo que haces, no porque te golpeas el pecho, no porque caminas arrodillado. No, 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 eres salvo gratuitamente
por la muerte de Cristo, por lo que hizo Cristo. Lo que te corresponde es la aceptación de ese sacrificio. Decirle, sí, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. En este momento dile, Señor, eres el Salvador de mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Y cuando abres tu corazón, Jesucristo por gracia te trae la salvación, te trae la paz, te trae la victoria en medio del sufrimiento. Esa es la victoria. Es por Cristo nuestro Señor. Por favor, no confíes en tu propia fuerza, mi hermano. No confíes en tu débil razonamiento humano. No confíes en tu propia capacidad. Coloca tu vida en el Señor Jesucristo. Él garantiza la victoria. Eso es lo que hace Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es lo que hace Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta verdad, escrita sobre todo por el apóstol Pablo de un modo más claro, más detallado, que somos salvos por gracia mediante la fe, fue la que abrazó Martín Lutero. Estaba arrodillado, subiendo las escaleras arrodillado, haciendo sus penitencias y pensando que sus penitencias y que el dolor de las rodillas era aquello que le iba a traer la salvación, ¿no? Cuando está subiendo las escaleras, él recuerda un texto de la Biblia que le dice, el justo por la fe vivirá. Y con ese versículo empieza la reforma. Es decir, el justo por la fe vivirá. No son por las penitencias, no son por las ceremonias, no son los rituales los que te van a salvar. No es lo que tú haces lo que te salva, es lo que Cristo hizo. Y tu fe en Cristo es lo que te trae el perdón de los pecados. Tu fe en Cristo, Cristo nuestro Señor. No tu fe en el sentido de que es tu fe la que te salva. No, es a quién está dirigida tu fe. Es la persona hacia quien está encaminada tu fe la que te salva. Tu fe en Cristo. Cristo, ¿no? Si tu confianza está puesta en el Señor Jesucristo, Él es la razón de la salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Cómo fue tratado Jesús? Escupido, golpeado, humillado, crucificado. Él fue tratado de esa manera. Él no merecía ser tratado así. ¿Quiénes merecían ser tratados así? Nosotros, por nuestro pecado, por nuestra tendencia pecaminosa. Pero Cristo fue tratado como nosotros merecemos, con castigo, con burla, con opresión, para que nosotros seamos tratados como Él merece, como merecía ser tratado Jesucristo, con exaltación, con honor. El don de la vida eterna es el que Jesús nos regala. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, nunca pecó, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia. Por lo bueno que Él hizo, yo soy justificado, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Ese es el intercambio que Él nos ofrece. Él, por su vida perfecta, Él recibe, tendría que haber recibido el don eterno de la vida, la victoria. Él merece toda exaltación, siendo Dios, ¿no? Pero esa vida perfecta me la entrega a mí y yo puedo confiar en que seré perdonado por lo que Cristo hizo. La obediencia, mis hermanos, es el fruto de la fe. Miren ustedes lo que encontramos en la palabra de Dios. Algunas personas dicen, bueno, una vez que yo ya soy salvo por gracia, ¿para qué obedecer los mandamientos? Vamos a dejar de lado los mandamientos, ¿no? Los mandamientos fueron para el tiempo pasado. Es algo de los judíos, eso es cosa de los judíos. Ya nosotros los cristianos vivimos bajo la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, bajo las obras de la ley. Tú, legalista, vives bajo las obras de la ley. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vamos a leer. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay motivo de gloria, ¿no? Porque todo lo recibimos por Cristo. ¿Por cuál ley? Por las de las obras, dice ahí. No, sino por la ley de la fe. Y mira la conclusión de Pablo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado
por fe sin las obras de la ley. Oh, esto parece un versículo que va contra, ¿no? Contra la enseñanza. Entonces ya no tenemos que guardar la ley, pastor. Porque aquí el apóstol Pablo dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces parece que la conclusión es que yo ya no necesito obedecer la ley, pero nada más lejano a la enseñanza de la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuando leemos esta declaración, ¿qué pues? ¿Qué es lo que esto significa? ¿No? El apóstol Pablo está haciendo está dando una declaración irónica, ¿no? Está diciendo, ¿cómo pues? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuál será nuestra conclusión? Es decir, vamos ahora a pecar. Una vez que somos salvos por gracia, ¿vamos a vivir en pecado? Porque no estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que significa la transgresión de la ley? El pecado. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Esa es la definición. Ahora, quiere decir que pecar es transgredir la ley. Entonces, si esa definición es la definición de pecado, vamos a reemplazar en este versículo pecado por transgresión de la ley. ¿No es verdad? Es lo mismo. Pecado y transgresión de la ley es lo mismo. Entonces vamos a Romanos 6:15 y vamos a leer con reemplazando este concepto. ¿Qué pues pecaremos? Bueno, pero pecado es transgresión de la ley, así que vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Qué pues? ¿Transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a cambiar otra vez de palabras, sin perder el sentido, porque pecar es transgredir la ley. ¿Qué pues? ¿Transgrediremos la ley? ¿Desobedeceremos la ley porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mm. No necesitamos en nuestra vida vivir, mis hermanos, confiando en nuestras propias obras, sino confiando en las obras de Jesucristo. Él es el que opera en nosotros la victoria frente al pecado. Y Él es el que opera la obediencia frente a la ley. Por nosotros mismos es imposible, con Cristo es posible la obediencia frente a la ley. Romanos 8:1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las carnes, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley de la condenación del pecado. Si me coloco en la esfera de Jesucristo, en la influencia de Jesucristo, en la presencia de Jesús, soy libre de las consecuencias del pecado, porque me perdona. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es la buena obra? Fruto. Las buenas obras no son causa de nuestra salvación. Las buenas obras, la obediencia a la ley son consecuencias de nuestra salvación. Eres salvo, no, perdón, eres obediente a la ley no para ser salvo. Eso sería legalismo. Eres obediente a la ley porque ya eres salvo. Porque Jesús te da la obediencia como regalo de su presencia en tu vida. Él es el que produce el querer y el hacer. Ahora ya no vivo yo, sino que vive en Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, no puedo ser alguien desobediente a la ley, porque Cristo tuvo una obediencia perfecta. Si Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Cuando comprendió John Wesley esta verdad de la palabra, él escuchó este mensaje, esta explicación del libro de Romanos. Él expresa lo siguiente: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuánta paz hay en el corazón? Yo no tengo que vivir para cumplir esas ceremonias, esos ritos que no me ayudan para nada en la salvación. Sin embargo, viene una paz tremenda a nuestro corazón, un sentido de pertenencia al Señor Jesucristo. Eso es lo que produce la gracia.
y un propósito de alejarme del pecado. Eso produce la gracia, me hace victorioso. Vamos, mis hermanos, a la última parte de la lección. Él aplica. ¿Por qué crees que es tan fácil permitir que nuestra mente caiga en el legalismo? ¿Cómo definirías el legalismo? ¿Por qué es tan perjudicial para nuestra fe cristiana? Legalismo, ¿qué es lo que significa el legalismo? Legalismo es la loca idea que tiene el ser humano de que cumpliendo la ley, obedeciendo la ley, alcanzaré la salvación, que son las normas las que me salvan. Y entonces empiezo a medir a las personas, ¿no? Por su obediencia. Este obedece, este es salvo. Este no obedece, este le falta. Este de aquí está mal, ¿no? Este está bien. El legalista tiene esa visión, ¿no? De estar midiendo el cristianismo de las otras personas. Porque en su mente está la idea de que es la obediencia la que salva. Esa es una visión legalista. Cuando nosotros entendemos que es Cristo el que salva, que es su presencia en tu vida la que te perdona, que es su presencia la que te trae la vida eterna, la que te trae la paz, entonces no es la norma, no es la ley, no es la ceremonia, no es el mandamiento el que te salva. Pero eso no significa que el mandamiento no tenga un papel en la vida del cristiano. Una vez que somos salvos por Cristo, Cristo nos encamina. Cristo nos dice, no peques más. Cristo nos coloca en la senda de la santificación, es decir, en una senda de obediencia por la fe a los mandamientos de Dios. Es una obediencia por la fe, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo por Cristo Jesús. Vamos, mis hermanos, a la última parte, donde hacemos una invitación nuevamente para que puedan participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Fe contra todo pronóstico. Están invitados. Además, también denle like a este, a este video para que muchas otras personas puedan tener también una consolidación de su aprendizaje. Si llegaste a esta parte, házmelo saber escribiendo fe contra todo pronóstico en la última parte y así sabremos que llegaste a la parte final de este estudio. Felicitaciones a todos aquellos que participaron en las preguntas clave la semana pasada. Mencionamos a Isabel en tercer lugar, luego está Elenita, segundo lugar, y Vale en primer lugar, ¿no? Parece que las damas estaban allí predominando en el podio de esta semana. Felicitaciones. Agradecemos los mensajes cariñosos que nos dirigen y un gran abrazo para todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. De esta manera, mis hermanos, terminamos con el estudio de esta semana y te invitamos para la próxima semana a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga.